Dios les bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios, el propósito de las pruebas. En 1 Corintios 10:13 le voy a dar la lectura para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sean humanas, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Esa palabra realmente nos dice que Dios no nos va a dar pruebas que no podamos sobrellevar. Amados, Dios Todopoderoso habló esta palabra en tu nombre, esperando que sea de bendición a todos los que oyen. La vida cristiana, es comparada como la de un niño. En la escuela, recuerden que desde que son pequeños, que los mandan al prekinder, al kinder, a la primaria, secundaria, prepa, y lo más difícil pues es la universidad, que muchos a veces no logran entrar. Y la vida cristiana es parecida. Desde que recibimos a Cristo, tenemos que ir aprendiendo a madurar, a ir creciendo en su palabra, en su conocimiento. ¿Por qué? Porque realmente nosotros tenemos que ir creciendo realmente. Dice, por ejemplo, en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea que nosotros tenemos que ir creciendo, porque dice que somos hechos semejantes a Dios, somos a imagen de Dios. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir creciendo en todo. Desde que aceptamos a Jesús, debe de haber un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Entonces, por eso, este, cuando recibimos a Cristo, tenemos que ir aprendiendo, madurando, muchas, como si estuviéramos o sea que entramos más bien a la escuela de Dios. Muchas reflexionamos en las pruebas. Tenemos que madurar. Recuerde cuando Dios saca al pueblo de Egipto, pero también ahí en Efesios 4, nos dice, bueno, no les voy a leer nada más el 1 y el 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y tenemos que hacer eso. Por ejemplo, tenemos que guardarlos en espíritu, cuerpo y alma para nuestro Señor. Y si vamos a recordando, como les venía diciendo, tenemos que recordar todo lo que le pasó al pueblo cuando lo sacó de Egipto. Y entonces ahí tenemos que estas pruebas, que así como ellos pasaron, también nosotros las pasamos. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, fue de victoria en victoria, pero tenían que llegar a Canaán en 2 años, o hasta en menos, pero para ir y adorar en el desierto y todo eso, conquistar los pueblos y todo. A lo mejor para Dios era pues 2 años por lo mucho, y ya tendrían que estar en la tierra prometida, poseer la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Por su desobediencia, por su incredulidad, por muchas pruebas que no pasaron, tardaron 40 años por castigo, por renegar.
Muchos están por terminar la prueba a veces en nuestra actualidad y cuando una prueba termina, ¿saben qué? Viene una bendición si pasamos bien la prueba. Y recordemos también al siervo Job, que él dice que era un temeroso de Dios y apartado de mal. Y cuando vinieron las pruebas, no porque estuviera en pecado, no porque estuviera, sino simplemente porque Satanás le pidió permiso a Dios para tentarle. Dijo Jehová, Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Y no pecó contra Dios en su rebeldía, en su renegación o nada. Al contrario, dijo a su esposa cuando le dijo, pues ya reniega de tu Dios y muérete. Y él dijo, como mujer fatua has hablado. Y después vemos la gran bendición que vino sobre él. Fue una prueba que él la pasó, no renegó. Y aquí vemos, si vemos al pueblo en Éxodo 14, eh, Éxodo 14, ahí nos dice 14:26, nos dice así la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces aquí realmente vemos cuando él los saca, ahí les dio la victoria al pueblo de Israel sobre todos sus enemigos. Entonces dice Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amaneció el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraron con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Ahí Dios les da realmente la victoria, pero realmente sí, y así que dice que él cubrió todos los carros y todos los ejércitos de Faraón y todo, y ahí realmente, y si vemos, nos regresamos en el Éxodo 3, ahí realmente Moisés y, y, y María realmente alabaron a Dios en Éxodo 15, sí fue Éxodo 15, perdón, Éxodo 15 del 1 al 3, donde ellos cantan, dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque sea magnificado grandemente. Ha echado en el mar caballo y el jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Aquí lo están realmente alabando, le dan dando la honra y la gloria a nuestro Dios. Pero después de ahí dice que Moisés lo sacó a, hacia el desierto. Y miren lo que dijeron en el 20. También María profetizó. Aquí era una promesa que le decían que a él solamente iban a exaltar, a él lo iban a alabar y a él lo iban a cantar y todo. Y María en el 20 dice, la profetisa hermana de Aarón tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Había fiesta, había regocijo, pero ¿qué pasó cuando ellos, dice que de ahí salieron? En el 22 se hizo Moisés que partiesen Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Se imagina? Y cuando hallaron agua, ahí alabaron a Dios, exaltaron a Dios, glorificaron a Dios. No, mis hermanos, ahí murmuraron, dice, y
en el 23, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y así muchos, en lugar de doblar rodillas, de clamar a nuestro Dios, que es lo que, miren enseguida lo que hizo Moisés, lo que debe de ser cada uno de ustedes y yo cuando estemos pasando por el desierto, por una tribulación. Dice en el 24. En el 25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Entonces aquí, ¿qué hizo el pueblo? Murmuró contra Moisés, contra Dios mismo. Pero aquí vemos que Moisés, él hizo lo correcto, dobló rodillas y clamó a Jehová y le mostró un árbol. Ese árbol es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que en él, con él todo lo podemos. Y realmente aquí habían visto la nube, la que los había guiado con mano poderosa al cruzar el Mar Rojo, la columna de fuego. Anduvieron 3 días por el desierto y todo no les pasó nada, teniendo que soportar las pruebas. Ahí es donde vemos los verdaderos cristianos. Tenemos que ser como Job. ¿Cuántos Job realmente hay aquí que clamaron que a Dios, dice, recibiremos el bien y el mal no? Y sobre todo eso, él no blasfemó, no murmuró, sino que él esperó con paciencia la bendición de Dios. Viene un tiempo de descanso. Moisés cayó de rodillas. Es lo que para él fue su descanso. Es lo que leemos ahí que leímos en el Éxodo 15:25. Y entonces vemos todo eso que ya les leí. Y en el 26, ahí dice que al ponerle este árbol, estas hojas, estas ramas del árbol en las aguas, se endulzaron. Date cuenta que después de una dificultad viene una bendición. Y ese árbol es Cristo, como le estaba diciendo. Entonces ahí vemos en el 20, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces aquí les da estatutos, les da promesas. ¿Se imaginan qué amoroso es nuestro Dios? Qué bendición de tener un Dios todopoderoso como Él. Y en el 27 dice: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Realmente dice, cómo después de pasarlos por un desierto era una prueba. Mi querido amigo y hermano, si estás pasando por una lucha, por un problema, por una dificultad, por una enfermedad, te espera un oasis, un Elim, donde dice que aquí encontraron 12 fuentes de agua y 7 palmeras para que los confortara, para un descanso, para una bendición. Ahí se imagina un oasis, ahí en medio del desierto, que al revelar hay solamente, ahora sí que polvo, en el desierto, y en medio de ese desierto había un oasis. Y eso quiere decir que hay agua abajo de ese desierto, que alrededor hay solamente polvo, un desierto. Pero si hubieran clamado a Dios, y él cambiaría ese desierto en un oasis.
Pero ahí vemos que el pueblo, en lugar de clamar, él murmuró. El único que clamó a Dios fue su siervo Moisés. Así es que si unos no quieren venir a orar, no quieren doblar rodillas para clamar a Dios, para que ese desierto que están pasando se vuelva en un oasis, nosotros sigamos orando. Yo en lo personal muchas veces he venido aquí con dificultad, con ganas de decir, yo no predico, yo no digo oración, yo no, esto por esto, por problema, por esto, por dificultades, pero que lo haga otro por una gran prueba, pero solo he dicho, realmente, úsame, habla tú por mí a tu pueblo, y Dios me ha ayudado, y digo esta palabra realmente para que la iglesia, los creyentes, todos, usted, mi querido amigo y hermano, si quiere ser parte de la iglesia de Cristo, escucha su palabra. Y yo siempre le he dicho que hable a su pueblo, que Él me ha ayudado. Y también tenemos un texto que yo siempre siempre se los he repetido. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Humillarnos ante nuestro Dios, proclamar su nombre, y realmente Él va a cambiar nuestro desierto en un oasis lleno de descanso, de frescura, de aguas de vida, aguas de que nos conforten. Entonces, realmente la iglesia sigue realmente dormida. Hoy prefieren involucrarse en el mundo antes que glorificar a su nombre. Y cómo lo hicieron cuando los cruzaron el Mar Rojo, todos se regocijaron, todos alabaron a Dios, pero cuando vienen las pruebas, todo se desaniman. Y aquí lo que veíamos veo en Éxodo 3:20 dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Entonces la promesa que Dios les había dado, que el pueblo de Egipto no era nada, Él los tenía que dejar de ir. Y así nosotros, si estamos pasando por pruebas, por luchas, Dios va a extender su mano, dice que Él va a descender a ayudarnos. Entonces, no temamos, amada iglesia. Dios ha descendido por el clamor de su pueblo. Dios ha visto nuestro clamor. Ustedes me han visto orar por las necesidades, los pueblos y realmente las pruebas y sus propósitos son para fortalecernos, para que nosotros crezcamos en conocimiento, en sabiduría, realmente. Seguimos leyendo ahí como dice ahí, leímos en Éxodo 15:25, cómo Dios, Dios nos da esa victoria, ese poder. Dios pone pruebas para enseñarnos la obediencia, para darnos fe. En Deuteronomio 8, 1 y 2 también nos dice, cuidaréis
cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí, mi querido hermano, Dios nos insta que debemos de guardar sus mandamientos, que Dios nos dice que estemos a la obediencia, que todo Dios quiere que nosotros sigamos buscándole, sigamos y también en Santiago nos dice la palabra de Dios, ya lo hemos visto, pero vamos a darle lectura a Santiago 5, 7 y 8 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Sí, mis hermanos, la venida del Señor está cerca. Tenemos que estar firmes, tenemos que estar pacientes esperando su nombre, porque Él en cualquier momento puede venir por su iglesia. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El Señor Jesucristo se va a manifestar, mis hermanos. Así que tengamos esa fe y esa palabra de obediencia y soportando las pruebas, las luchas. Y también en Hebreos 10 nos dice así la palabra de Dios. 10:36 dice, porque no es necesaria la paciencia, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces aquí realmente nos pide un poquito de paciencia, un poquito que el Señor lo prometió y Él lo va a cumplir. Entonces no tengamos, porque Él nos está enseñando cada prueba, Él nos está enseñando. Cada que estemos pasando, Dios pone pruebas para que aprendamos a consolar a otros. Y eso está ahí en Segunda de Corintios 1. Ay, Segunda de Corintios 1, 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela con todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que Dios nos da pruebas de ahí para que nosotros aprendamos a consolar a otros. ¿Cómo vamos a consolar a alguien que está sufriendo por una prueba que nosotros, si no hemos pasado por algo parecido, sino decirles, yo pasé esa prueba y Dios me dio la victoria, un abrazo y darle fortaleza, darle consolación para que Él se sienta que lo amamos? No, dice que no amemos realmente
palabras, sino con hechos. Entonces, Dios promete esas pruebas para que nosotros podamos consolarlos. A veces nosotros nos hacen daño, nos ofenden esto, pero todo eso nos sirve para nosotros poder consolar cuando otros dicen, es que me dijeron es que me hicieron esto. A Cristo, volvamos a la cruz de Cristo y no nos han hecho nada lo que le hicieron a nuestro Señor, que Él sin merecerlo, porque era justo y era sin mancha, sin pecado, y Él llevó nuestros pecados sobre de Él. Y también Dios permite la prueba. Por ejemplo, vemos en el Salmo 91, en el Salmo 91 que dice la palabra de Dios. Es un salmo que muchos lo tienen como, a veces lo tienen como amuletos. Hermanos, así no funciona la palabra de Dios. La palabra de Dios tenemos que ponerla en práctica, tenemos que vivirla. Y dice en el Salmo 91:14, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces, si Dios nos manda, si somos probados, es para que nosotros podamos entender a los demás que están pasando por estas pruebas. Y dice la palabra de Dios, también pedid que se os dará, tocad y llamad y se nos abrirá todo lo que pidieres en oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos los va a dar. Busca a Dios mientras pueda ser hallado, mi querido amigo y hermano. Dios permite realmente las pruebas para confiar en Dios. Daniel, él tuvo unas pruebas muy difíciles. En Daniel 6:21, ahí está le voy a dar lectura, dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aquí vemos cómo Daniel pudo testificar esto. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Amén. Aquí Daniel puso a prueba su fe. Él dijo, rogó a Dios, oró a Dios que le cerrara la boca a los leones y no le hicieron nada. Y se dice que estos leones tenían no sé cuántos días sin comer. Puede leer el mensaje aquí. Y realmente él confió en el Señor. Dice, pedí, pero pedí con fe, descansando en Él, confío en Él y Dios le dará la salida. Pero no reniegues. Aquí no vemos a Daniel renegando, diciendo por qué. Él simplemente estaba confiado que era inocente. Y así que mi hermano, cuando lo calumnen, cuando le digan que y es inocente, no temas, porque Dios lo va a guardar, Dios lo va sacar adelante. Dios permite las pruebas a los creyentes para que lleguen a su trono, al trono de Dios, y seamos hallados fieles y lo adoren fervientemente, porque no todos los adoran fervientemente, y eso lo vemos nosotros en Hechos. En Hechos de los Apóstoles, realmente dice bueno, es el 16, pero yo nada más se los voy a decir. Ellos, Pablo y Silas fueron golpeados, maltratados, y al último los metieron a la cárcel y ahí los pusieron hasta con guardias y todo, y los
como unos criminales, los ataron a los cespos ahí y realmente ellos no murmuraron, no criticaron, no dijeron, no se lamentaron. Entonces, ahí vimos su adoración genuina. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, los magistrados rasgándole las ropas, azotarlos por varas. Después de haberlos azotado, muchos los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Amén. Estaban azotados. Lo pueden leer todo después. Ellos estaban azotados, heridos, llenos del dolor, sangrando, y a medianoche estaban a la cárcel, alabando y glorificando a Dios a medianoche. Adora a Cristo, amigo, en la angustia y sírvele a Dios. Ellos estaban adorando verdaderamente en medio de su dolor, antes de lamentarse, de renegar. Ellos estaban alabando a Dios de todo su corazón. Y dice que de repente vino un estruendo donde se abrieron las puertas de la cárcel. Ahí puede leer toda la historia, pero vemos por qué vienen las pruebas. Las pruebas vienen para que el creyente se fortalezca en fe, para que el creyente se fortalezca en obediencia, en paciencia, Él pueda consolar a otros, Él pueda enseñar a que es importantísima la oración, y sin oración no somos nada. Es importante para que nos ayude a confiar en nuestro Dios, en las promesas. Y es importante que las pruebas, porque así nos purifica como el oro para llegar ante su bendita presencia y ahí estarlos alabándolo y con una genuina alabanza. Realmente, así como ellos que con sus espaldas tal vez llenas de sangre, con dolor, alababan a Dios. Así, mi hermano y querido amigo, si estás pasando por pruebas, por luchas, adora a Dios en medio de tu sufrimiento, de tu dolor, de tu escasez, de tus acechanzas, de los enemigos, de escasez económica, de que necesitas ser consolado en una enfermedad, en una lucha que tengas. Adora a Dios y no digas, hoy no voy porque tengo este problema. Es cuando más debes de ir a adorar a Dios con todo nuestro corazón. Y para este es el mensaje que les envío por fin de año, y que sea la honra y la gloria para nuestro Dios. Voy a grabar la oración, pero aparte, porque si no aquí ya no tarda en cortarse. Dios me los bendiga. Aleluya. Amén.